Hola gente, bienvenidos una vez más a este curso de Arduino. En este caso estamos presentando el cuarto capítulo y vamos a hablar fundamentalmente de salidas analógicas. Para eso vamos a hacer un programita bien sencillo con el cual vamos a controlar el brillo de un LED mediante un potenciómetro. Entonces, como ustedes podrán ver, vamos a hablar de salidas analógicas y de entradas analógicas. Pero entradas analógicas ya lo estuvimos viendo en el capítulo anterior, les dejo el link. Y vamos a centrarnos en este video en las salidas analógicas. No es para desilusionarnos, pero Arduino no tiene salidas analógicas. Entonces, ¿a qué se debe el título de este video? Bueno, vamos a hablar de PWM, que es una simulación, si podemos decirlo así, de las salidas analógicas. Vamos a pasar a los materiales que vamos a usar, que es una protoboard, una placa Arduino, en este caso uso la Mega, pero cualquiera que tenga salidas PWM es válida. Esta placa Mega tiene 13 salidas analógicas o PWM. La placa de Arduino 1 tiene unas 6 salidas analógicas, si no recuerdo mal. Pero bueno, ahora vamos a utilizar una sola. Además vamos a usar una placa que tenga alguna entrada analógica para leer el potenciómetro. Vamos a usar un potenciómetro, en este caso de 1K, un LED y una resistencia de 330 ohms de código naranja-marrón con un cuarto de watt sobra y algunos cables para hacer las conexiones entre la placa y Arduino. Vamos a proceder a hacer las conexiones entre la protoboard y Arduino y todos los componentes que ya hemos mencionado. Para ello vamos a tomar unos cables y vamos a llevar de los rieles de tensión positivo y negativo a donde dice 5 voltios en Arduino y GND respectivamente. Ya hemos alimentado los rieles de tensión. Vamos a proceder a conectar el potenciómetro. Lo vamos a clavar en un lugar cualquiera de la protoboard y tenemos que alimentarlo. Una de las patitas de los extremos del potenciómetro, como ya hemos visto en videos anteriores, se conecta directamente al riel de tensión positivo. Y la otra patita directamente al riel de tensión negativo. Y finalmente, de la patita del medio del potenciómetro, nos vamos a alguna entrada analógica. En este caso elegimos A0 para luego programar. Y finalmente tenemos que conectar el LED. Para eso tenemos que usar una resistencia limitadora de corriente. El LED lo vamos a pinchar en el medio de la protoboard y la patita negativa del LED la vamos a pinchar con la resistencia y nos vamos al riel de tensión negativo. Entonces ya tenemos la resistencia en serie con el LED limitando la corriente, conectado al negativo. Y al positivo del LED vamos con un cable y lo vamos a llevar a una de las salidas analógicas, es decir, a uno de los PWM. En este caso vamos a utilizar en el Arduino Mega la patita número 2, que tiene salida PWM. Y bueno, esas son todas las conexiones. Antes de pasar a la programación, vamos a explicar brevemente lo que es PWM, que por sus siglas en inglés es modulación por ancho de pulso. Como dijimos antes, Arduino no cuenta con salidas analógicas como tal, es decir, no podemos lanzar desde Arduino un valor intermedio de tensión. Si queremos enviar 2 voltios, no podemos, es 0 o 5 siempre. Lo que sí nos permite es emitir una frecuencia, como se ve en el diagrama, que podemos variar el ancho del pulso activo, es decir, el ancho del pulso en el que esté en 5 voltios. Entonces, si ponemos el valor analog write 0, tenemos el 0% del ciclo de trabajo, es decir, está siempre en 0 voltios la salida. Si ponemos, por ejemplo, analog write 64, estamos en un 25% del ciclo de trabajo, es decir, está un 25% encendido del tiempo y el otro restante 75% del tiempo está apagado. Con lo cual va a desarrollar una potencia de un 25% del máximo del LED. Lo mismo para un Analog Write 127. Ahí vamos a tener un 50% del ciclo de trabajo. Es decir, 50% del tiempo encendido y 50% del tiempo apagado.
Esto es tan rápido que nosotros no lo percibimos que se está encendiendo y apagando el LED. Vamos a percibir directamente que el LED está encendido, pero más tenue. Lo mismo con el 75%, que es el otro ejemplo, y finalmente con el 100%, cuando escribimos Analog Write 255, es lo mismo que tener la salida en high o en alto. Pasemos a la parte de programación. Hemos establecido dos variables de carácter entero, pot y led, después veremos para qué las usamos. En el bloque de inicialización, en el setup, lo único que tenemos que hacer es establecer al pin número 2 como una salida, ya que las entradas analógicas no requieren inicialización. Pasemos a lo importante, al loop, al programa en sí. Para eso tenemos que hacer como primera instancia una medida del puerto analógico que tiene el potenciómetro. Para eso vamos a poner pot igual analog read y entre paréntesis 0, que es el pin donde conectamos el potenciómetro. Una vez hecho esto, recordar que este comando nos va a devolver valores entre 0 y 1023. Entonces pot va a tener valores entre 0 y 1023. Vamos ahora a escribir led y lo vamos a igualar. Entre paréntesis vamos a poner pot dividido 4. Pero, ¿por qué dividido 4? ¿Por qué tenemos que adaptar el valor de pot dividiéndolo por 4? Bueno, esto se debe a que el valor que tenemos que ingresar en el comando para las salidas de PWM tiene que estar entre 0 y 255. Pero pot está entre 0 y 1023. Y bueno, resulta que si dividimos a 1023 por 4, obtenemos 255,75, que el programa lo va a interpretar como 255. Es por eso esta adaptación, porque el rango de pot está entre 0 y 1023. Y el rango de LED, es decir, para la salida de PWM, debe estar entre 0 y 255. Por eso está esta adaptación. Vamos a seguir escribiendo el programa. Vamos a pasar a hacer un analog write en el puerto número 2, que es donde conectamos el LED. ¿Y qué valor? ¿Qué le podemos poner acá? Bueno, hay que ingresar el número de valor entre 0 y 255, pero como en nuestro caso es una variable, vamos a ingresar directamente LED. Y bueno, eso es todo el programa, así de sencillo. Una vez transferido el programa, vamos a verificar que funciona correctamente y efectivamente lo hace. Bueno, espero que les haya gustado el video y sobre todo que sea de su utilidad. Recuerden que este proyecto es algo sencillo, que tal vez no tiene mucha aplicación práctica, pero es como para ir aprendiendo a usar todas las funciones que tiene Arduino y de ahora en más es su imaginación y es su creatividad la que les va a decir qué proyectos van a encarar ustedes, utilizando las herramientas que vamos a ir aprendiendo. Nos vemos en la próxima.